Hola, profe, buenas noches o buenos días en el momento en que se encuentre viendo este video. Este es el código del clasificador Naive Bayes. Primero empezamos importando las librerías, de ahí guardando nuestra información en un data frame. Aquí vemos cómo se ve nuestro data frame. Estas son nuestras características o, sí, bueno, las características de las personas o los pacientes de los que tenemos los datos, que son hipertensión, problemas cardíacos, si su historia, si han fumado o no, y si esto depende de que tengan diabetes o no. O bueno, si tienen diabetes o no, mejor dicho, porque la predicción se va a generar justamente con este código. Aquí es importante definir las características justamente predictoras y nuestra etiqueta objetivo, que es saber si tiene diabetes o no. De aquí convertimos cada fila en un diccionario de clave y valor, perdón. De ahí es importante mezclar y dividir nuestra información, 80% para el entrenamiento y 20% para la prueba. ¿Por qué? Porque esta división nos ayuda a validar que también o no funciona nuestro modelo, ya que el 80% se usa para entrenar y el 20% para probar. Entonces, justamente como cuando se trabaja con la misma información, permite que sea exacto nuestro modelo y ven realmente qué tanto aprendió de la división 80-20 que se realiza, ¿no? Después ya vamos a la parte crucial del algoritmo, que es el entrenamiento ingenuo. Aquí lo más importante definitivamente es esta función de entrenar naive Bayes, ya que calcula las probabilidades para construir el modelo que vamos a hacer. Las probabilidades a priori que están aquí, las que dependen de P de clase, esta es la probabilidad de que un paciente tenga diabetes sin, sin saber otra cosa, ¿no? Que básicamente es la división del conjunto de clases entre el total de personas que hay, ¿no? De ahí debemos sacar la siguiente parte, que es el conteo de características clave o característica dependiendo de la clase. Aquí es donde podremos decirse que se nota más la originalidad, ya que el algoritmo asume que cada característica, como el género o si son fumadores o no, es independiente a las demás y calcula si la probabilidad de un paciente de que sea hombre, dado que tiene diabetes, o si es hombre, dado que tiene diabetes, y que si fuma, es algo que sea crucial para saber pues si tiene diabetes o no, ¿no? Aquí otra parte interesante es cómo se manejan los datos categóricos como never ocurren sin necesidad de que se convirtieran a números o que tuviéramos que clasificarlos, ¿no? Como de otra manera. Ahora finalmente vamos a nuestra función de predecir scores, que esta trabaja con el 20%, bueno, esta trabaja con el 20% restante de nuestros datos. Y bueno, aquí tenemos este scores, nuestro a priori, utilizamos el modelo anterior. De ahí, ¿qué más viene? Aquí lo que hace es que toma un nuevo paciente y calcula el score para cada una de sus clases. Este score es el producto de todas las probabilidades que se aprendieron y se calcularon anteriormente. Esta probabilidad es importante, creo que es resaltar que no es exacta, más que es un valor proporcional, que al final de cuentas el score que tenga la probabilidad más alta es la que se va a mostrar pues al final, ¿no? Y ya finalmente tenemos que tan preciso es, ¿no? Que nuestra precisión va a depender de los datos correctos que se van sumando aquí, si es correcto salga este contador, sobre los datos totales que tenemos en datos prueba. Que en este caso, como se puso arriba, fue 20%, que creo que fueron 17, sí, 17 datos. Entonces aquí está una impresión medio fea, pero bueno, no muchas las características, ¿no? Si es masculino, bueno, el género, si tiene hipertensión, si tiene problemas del corazón, su historia con el tabaquismo, con el tabaco, y si tiene diabetes o no, y lo que nos importa, la predicción, si es que lo acertó o no. Aquí abajo finalmente esto se redujo a correctos e incorrectos, porque acá se ve medio feo. Entonces, pues la predicción total o la accuracy de nuestro modelo fue de un 20% y nuestras predicciones fueron de 11 sobre 17, perdón. Y bueno, profa, esto es a grandes rasgos nuestro código. Muchas gracias. Hola, profa, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy pues me presento, soy Francisco Iván y voy a explicar la parte del filtro Kalman para la parte del examen. Primero pues voy a dar una introducción a qué es el filtro Kalman. Bueno, el filtro Kalman pues es una técnica, una matemática que nos permite limpiar el ruido de una señal y obtener una estimación pues un poquito más precisa de lo que es la realidad. El filtro Kalman funciona en dos pasos. Primero, hace una predicción de lo que espera que pase, y después hace una corrección usando pues la medición real. Las combina ambas con un equilibrio que depende de cuánto confiamos en los datos o en el modelo. Y bueno, vamos a explicar cómo la parte del código. Entonces, bueno, tenemos las primeras tres líneas, pues son librerías, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues NumPy se ocupa mucho para matrices, cálculos y demás, ¿no? Eso es básico. Pandas pues para manejar el dataset que se nos dio en el examen, que está en CUCB. Y Matplotlib, que pues es para graficar más que nada. Ahora sí vamos con el filtro Kalman. Vamos a ver cómo definimos la función Kalman filter. Primero que nada, vamos a explicar qué son las variables, ¿no? Va a ser el estado inicial. O sea, va a ser el valor que el filtro cree que tiene la señal al comienzo. Lo ponemos en 0 pues para iniciar, para arrancar. Aunque pues también se podría ocupar la primera dimensión, pero así decidí hacerlo yo en este caso. P es la incertidumbre inicial. Empezamos con 1 para indicar que al inicio no estamos seguros de nuestra estimación. En este caso A es el modelo del sistema, lo dejamos en 1 porque asumimos que el valor real de la aceleración no cambia mucho entre un instante y otro. H es el modelo de observación, también en 1 porque lo que observamos es directamente pues la aceleración. Q va a ser el ruido del proceso, que representa los cambios inesperados que pueden ocurrir en la señal real. R va a ser el ruido de la medición, que en este caso pues refleja el error o ruido que introduce el sensor. Vamos a ver con el ciclo del filtro, vamos a ver qué significa todo esto de acá. Bueno, pues aquí pues está el corazón del filtro, ¿no? Por cada valor en i, que es for i en Signal, hacemos dos pasos. El primer paso es la predicción y el segundo es la actualización. En el primer paso calculamos el próximo estado de x y la incertidumbre p que esperamos, pues usando las ecuaciones del modelo que se nos dio, bueno, del artículo más que nada.
La actualización. En la actualización pues comparamos la predicción con la medición real y eso pues lo llamamos innovación V. Con esa diferencia pues calculamos la ganancia de Kalman, la ganancia de Kalman K, que nos dice qué tanto confiar en la medición o en la predicción y después actualizamos en X y reducimos la incertidumbre en P. Finalmente pues guardamos cada valor estimado en el filtro y obtenemos una versión más suavizada de la señal. Ahora, aquí vamos con la parte de la carga de datos. Pues sí, aquí tenemos con pandas, ocupamos pandas para poder leer el CUCB que se nos dio. En este caso yo lo llamé como dataset-clean y ya nos aplicamos el filtro Kalman a cada eje. Pues eso nos permite pues suavizar en cada eje que se nos dio y pues ya. Ahora, graficar los resultados pues es con Matplotlib, simplemente son esto es más que nada para visualizarlo correctamente, no es tanto como resolución de problema analítico, sino más gráfico. Vamos a correrlo a ver qué pasa, cómo está y vamos a ver la gráfica. Bueno, como podemos ver aquí el filtro Kalman, el original, la señal original está en azul tenue y si podemos ver es que está tiene mucho ruido, ¿no? Y con el filtro Kalman lo que hace pues es quitar ese ruido y suavizar la señal, lo que más nos importa, ¿no? Está en el filtro en el eje X y en el eje Y también. Y también pues en el eje Z. Y aquí estaría. Y eso sería todo de mi parte. Muy buenas noches, en este caso les voy a explicar la parte 2B de nuestro primer parcial. La primera parte que debemos de realizar es cargar los datos del dataset, ¿no? En este caso no fue nada en particular o en específico que tuvimos que realizar para la limpieza de datos, simplemente leímos el archivo CSV con pandas. Los datos limpios en realidad no se tuvo que realizar ninguna limpieza exhaustiva, simplemente se en ahí era por si había algún dato faltante de X, Y o Z, pero en realidad no hubo ninguno, tuvimos los 401 datos, entonces básicamente pudimos haberlos extraído sin esa parte de la función. Ya que lo tenemos, pues simplemente los almacenamos, también lo tenemos como el número de muestras que tenemos, que este es solo el tiempo de muestras, y con esto ya terminaremos la parte de la extracción de los datos. Ya que tenemos la extracción de los datos, bueno, ya que tenemos los datos extraídos, podemos realizar nuestro filtro de media móvil. En este caso, la parte más importante se encuentra dentro del for, en el cual tenemos dos variables importantes, que es el inicio de la ventana y el fin de la ventana, el cual va a depender del tamaño de la ventana que pongamos en nuestro main. En este caso, ya que tenemos estos dos valores calculados, vamos a realizar un slice del vector o de la lista de datos originales desde inicio de ventana hasta final de ventana. Estos valores de ventana se va a realizar un promedio con NumPy y se van a ir almacenando los datos filtrados. Y esto pues se va a hacer por todo el tamaño de nuestros datos originales. Ya que tenemos nuestros datos filtrados, pues básicamente ya podemos pasar a graficarlo, ¿no? Lo siguiente es, esto no era necesario, pero nada más lo hicimos para tener algo más visual, que era calcular la reducción del ruido. En este caso, pues ya que tenemos la desviación original y la desviación filtrada, podemos revisar cuál fue el porcentaje de reducción en nuestro, bueno, la porcentaje de reducción de ruido con y sin filtro. La primera parte que nos vamos a saltar va a ser la creación de las gráficas, ya que si nos vamos a la creación de las gráficas, pues no perdemos el tiempo, pero pues nos tomaría un poquito de tiempo que no tenemos tanto para explicar, ¿no? Que es máximo 8 minutos. Ya en esta parte, pues algo en particular, simplemente fue que tuvimos que ir guardando las gráficas que íbamos generando, porque ahorita lo estoy ejecutando en WSL y WSL no me pone las imágenes después de que ejecute el código, ¿no? Entonces también me sirve como para poder compararlo después cuando genere, por ejemplo, en este caso de 35, que aquí ya estamos yendo a números muy grandes, ¿no? Por ejemplo, o sea, el porcentaje de reducción de ruido es de 63, 51, 51.6 y 63.9 respectivamente, y si aplicamos una ventana de 5 tenemos 54, 46 y 45. Pero ¿cómo se ve esto en gráficas? Bueno, vamos a empezar primero con 3, con cómo es un tamaño de una ventana de 3. Aquí el tamaño de la ventana pues es pequeño, que es el mínimo que podemos tener. No se pierde tanto el sentido de nuestra gráfica original, que son los azules, pero sí se realiza como una reducción de ruido considerable. Todavía se mantienen como esos cambios bruscos, pero no, o sea, sin perder tanto como ese sentido, ¿no? De cómo se veían los datos originales al principio. Ya para la parte 5, la reducción de ruido es mucho más significativa. Ya se puede observar muy poquito, en donde no tenemos como mucha variación en nuestro acelerómetro, pero en la parte de cuando ya es mucho ruido, pues ya se puede observar un poquito mejor, no hay tanto ruido, no hay tanta como variación entre los puntos máximos y entre los puntos mínimos, pero por ejemplo, cuando ya tenemos una ventana mucho más grande de 11, apenas sí se puede ver como esa relación entre los datos originales y los datos filtrados. Ya donde no se puede ver es como en esta parte inicial, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a la última que generamos, que es la de 30, básicamente todo se observa como una línea recta y pues el sentido de los datos originales pues ya se perdió completamente, ¿no? Entonces ya no es tan útil. Entonces en esa parte ya tenemos como la comparación de qué es lo que pasa cuando se ejecuta con un tamaño de ventana pequeño a uno más grande. En este caso podemos compararlo con el filtrado de Kalman, que ya lo explicó mi compañero Iván en el ejercicio 2A. En este caso, pues las únicas cosas a mencionar es que cuando tenemos una Q baja, pues vamos a observar, por ejemplo, los cambios graduales. Si tenemos una Q alta, se van a observar todavía los cambios bruscos, se van a aceptar variaciones. Y si tenemos nuestra matriz R baja, vamos a confiar, por ejemplo, en nuestro sensor. Confiamos en cada medición y la respuesta va a ser mucho más rápida. Pero si tenemos una R muy alta, va a desconfiar del sensor, de que no está calibrado. Bueno, pues cuando asumimos que el sensor no está calibrado, que el sensor está como un poquito defectuoso, y va a suavizar mucho como los datos originales a cuando ya se aplica el filtro Kalman. Y pues eso básicamente ya sería todo.